Han pasado 2 años desde lo que se llamó el estallido social y ahora el pacto histórico que está en el gobierno presenta un proyecto de ley, dicen, para dar garantías para ese desarrollo de la protesta social. Un proyecto que por igual crea parámetros para el uso de la fuerza pública, crea parámetros de acceso a los medios de comunicación, de manejo de mesas de garantías, de puestos de mando unificado. Lo presentan varios congresistas del pacto histórico, uno de ellos, el doctor Alirio Uribe. Doctor Uribe, buenos días. Sí, buenos días, Néstor. Un saludo para ti, para la mesa, para toda la audiencia de Blue Radio. Gracias, un saludo para usted, doctor Uribe. ¿Cuáles son las garantías? ¿En qué están pensando ustedes que no haya hoy en Colombia, doctor Uribe? Bueno, mira, el Código de Policía tenía todo un capítulo que regulaba la protesta, las aglomeraciones, las reuniones, un poco reglamentaba el artículo 37 de la Constitución. En el año 2017, la Corte Constitucional declaró inexequible todo ese capítulo del Código Nacional de Policía y exhortó al Congreso para que se expidiera una ley estatutaria, en el entendido que el derecho de reunirse, expresarse, manifestarse, ese derecho de participación democrática que es la movilización social, es un artículo pues que está dentro del capítulo de los derechos fundamentales. Entonces lo que estamos haciendo, 6 años después, la Corte había dado un plazo de 2 años, es presentar una iniciativa que tiene 44 artículos para que se tramite como ley estatutaria, que se va a tramitar en la Comisión Primera de la Cámara, de la cual yo hago parte, y pasaría luego a la plenaria. Esta ley lo que busca es establecer los parámetros para el ejercicio del derecho, los contenidos, las obligaciones que tienen las autoridades de carácter nacional, también territorial, cuando se ejerce este derecho fundamental, que son básicamente garantías para que se puedan ejercer los derechos. Hablemos, doctor Alirio, si me permite, sí. Esto en plata blanca se traduce en ¿qué? ¿Qué cambiaría, por ejemplo? No, el tema es que hay un vacío legislativo. Nosotros tenemos, digamos, el artículo de la Constitución, tenemos los tratados internacionales, tenemos la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero no se ha expedido la ley que reglamenta el derecho fundamental a la protesta. Entonces, de lo que se trata es de establecer esos parámetros, insisto, para dar los contenidos del derecho, la forma de ejercicio del derecho, los deberes de las autoridades de garantizar, de respetar, de proteger el derecho, alguna infraestructura y arquitectura institucional que ya existe, como los puestos de mando unificado, las mesas de garantías para el seguimiento en tiempo real a la protesta, las fases, digamos, de intervención de la fuerza pública, en este caso de la policía, la prohibición de que el ejército se utilice para participar en marchas donde se presenten hechos de violencia. Bueno, es toda la regulación estatutaria del derecho. Sí, representante Uribe, quisiera que explicara usted a los oyentes los alcances del artículo 15 del proyecto. Dice, derecho a réplica y rectificación. Dice, las personas y organizaciones que ejerzan el derecho fundamental a la protesta social y la manifestación pública tendrán el derecho a la réplica en los medios de comunicación públicos y privados frente a afirmaciones o comunicaciones que exprese cualquier funcionario o autoridad pública en relación con el ejercicio y desarrollo de protestas sociales y manifestaciones públicas. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, mira, les explico. En septiembre del 2020, en una acción de tutela donde yo fui accionante en esa época, que no era congresista, la Corte Suprema en su sala, digamos, de la Corte, ordenó en ese momento al presidente Duque que expidiera un acto administrativo o un decreto ley donde le ordenara a los funcionarios públicos no hacer declaraciones que estigmatizaran a los manifestantes. Estamos hablando, por ejemplo, cuando un comandante de la policía ha dicho que en tales y tales y tales universidades las protestas las hacen las células del ELN, o cuando se ha dicho públicamente que la minga indígena es patrocinada, en alguna época decían por las FARC, en otras épocas por el ELN, en otros momentos por el narcotráfico. Entonces la Corte misma y también la Comisión Interamericana y también Naciones Unidas han dicho que no hay que estigmatizar a las protestas poniéndole
digamos, esos calificativos a manifestaciones que son legítimas de campesinos, de indígenas, de estudiantes o de lo que sea, y que por lo tanto ordenó expedir ese decreto. Duque nunca lo expidió. En esta ley estatutaria lo que estamos diciendo es que hay un derecho de réplica no frente a los medios de comunicación, sino frente a esas declaraciones estigmatizantes. ¿Por qué ha dicho la Corte eso? La Corte dijo eso porque es precisamente esa estigmatización la que lleva a darle un tratamiento de guerra a la protesta, y que eso puede derivar, pues como de hecho ha pasado, en usar armas letales, en atacar a los manifestantes, sacarle los ojos, bueno, lo que hemos visto. Pero es decir, representante Uribe, si mañana, este es un ejemplo, si mañana el director de la Policía de Bogotá dijera que algunos jóvenes encapuchados, manifestantes en Bogotá, tienen vínculos con grupos armados ilegales, porque es producto de una investigación judicial, aún así, los medios de comunicación en los que se reproduce esa declaración del director de la Policía de Bogotá están obligados en el mismo espacio, la misma duración, de darle la réplica a los jóvenes que son encapuchados y que son los indicados de ser miembros del ELN? Bueno, mira, ahí aclaro una cosa. La ley estatutaria en ningún momento modifica el Código Penal, las competencias de la Fiscalía. Es decir, la réplica no es frente a decisiones judiciales, ni mucho menos. La réplica es frente a hechos de estigmatización. Ahora, si hay hechos de violencia, pues hay que investigarlos, hay que sancionarlos. Ahí el tema es no estigmatizar a determinados sectores por raza, por etnia, por ideas, por pensamiento. Doctor Alirio, yo tendría aquí en Blue, si se repitiera la protesta social, por cuenta de su ley yo tendría que entrevistar a los muchachos de primera línea, no porque yo considere que sea de interés periodístico. ¿Sería mi obligación? Pues habría, ahí lo que se dice es que habría un derecho a réplica, en el sentido de que así como ¿qué quiere decir el comandante de la policía estigmatizó, pues los organizadores o los promotores de la protesta podrían aclarar y decir que ellos efectivamente pues no son guerrilleros o terroristas o lo que sea, sino que son personas que se están movilizando. Usted dice derecho a réplica, el Estado me pasaría a mí es decir, me impone la obligación de escuchar a los señores de cualquier grupo, Primera Línea, ELN, Angelitos, lo que sea. Me impone la obligación de entrevistarlos y me pasa una lista de preguntas también para hacerles. No, eso sería, es el derecho, es como una especie de derecho de rectificación, no hay que interpretarlo como que es una imposición, sino que es una garantía precisamente para que no se produzca la estigmatización. Porque vulnera la libertad de cada medio de comunicación. Bueno, los medios de comunicación a veces también tienen que rectificar por vía de tutela, y eso ya existe, ¿no? Cuando hay una información que no es cierta o que no es fiable. Instancia judicial, de acuerdo. Y si hay una instancia judicial, ¿para qué quieren mediar, imponerle a una instancia de carácter político? Bueno, eso es lo que vamos a debatir en el Congreso, o sea, ese es lo que propone el proyecto de ley, y ese será el debate que vamos a dar en cuanto a todos los contenidos de la ley. No me contestó para aclarar esto. Usted me dice a mí, usted, señor congresista Alirio Uribe, me dice a mí, medio de comunicación, usted, señor Morales, tiene que entrevistar o tiene que darle espacio a estas personas, ¿cierto? Es lo que usted me dice, dice usted, a modo de derecho de rectificación. Yo no sé rectificación de qué, pero bueno. También me pasa, en su ley dicen, le pasamos una lista de preguntas a los señores para que tramiten su interlocución con estos grupos. No, yo creo que normalmente se hace como se hace, que es con un comunicado, ¿no? Un comunicado diciendo, habría que mirar en cada caso concreto. La ley no entra a mirar caso a caso, sino que habría que mirarlo ya en el momento real, ¿no? De acuerdo a lo que hace. Aquí lo que la ley dice es lo que ya han dicho las Cortes nacionales e internacionales, los estándares internacionales, de que no se puede criminalizar la protesta. Hoy le están dando el Nobel de Paz a una mujer iraní que la tienen en la cárcel allá por una cantidad de delitos que no ha cometido, precisamente son garantías. De un régimen, entre otras cosas, que apoya la buena parte de la izquierda en Colombia, ¿no? Bueno, no sé, yo no conozco nada de eso. No, usted no ha oído del apoyo de Maduro al gobierno de Irán.
Sí, pero no, eso no tiene nada que ver, Sí, Maduro, yo sé con que- Petro, con este gobierno, con el pacto histórico. Yo jamás he apoyado a Irán ni nada de eso. Ok. Doctor Alirio, volvamos, si le parece, al tema de las protestas. ¿Qué práctica constitucional, qué garantía constitucional hay de que una vulneración a la libertad de prensa como esta puede pasar un examen de constitucionalidad en la Corte? Bueno, eso lo definió la Corte. La Corte ha dicho que no hay que estigmatizar la protesta y demás. La Corte puede modularlo. Esa es una ley estatutaria, o sea que antes de que sea sancionada pasa por control de constitucionalidad. Entonces, las leyes estatutarias tienen un quórum calificado, pasan por el tamizaje de todas las bancadas del Congreso, tanto en Cámara como Senado, y antes de ser sancionadas pasan por la Corte Constitucional y ahí se dan los debates de las leyes estatutarias. Eso me tranquiliza. Siguiente tema. Sí, totalmente. Vale, sí, y eso, si pasa el examen de constitucionalidad, bienvenido. Me parece, a mí me lo parece, que abre un debate seguramente interesante alrededor también de libertad de expresión. A mí me parece que esto Claro es que sí. imponerle unos contenidos a los medios de comunicación. Sí. Siguiente tema, Ricardo. Sí, doctor Uribe, artículo 26 del proyecto, aviso previo del uso de la fuerza. La Policía Nacional deberá dar aviso previo del uso de la fuerza a las personas que estén presentes en los lugares donde se desarrolle la protesta social y la manifestación pública a través de un medio que garantice la publicidad al mayor número de personas. Esto quiere decir, señores de Blue Radio, la policía tiene que informar a través de Blue, a través del medio de comunicación que elijan, decirle a los señores pilas que para allá vamos. Pues, al final no termina amarrando las manos de la policía en casos en los que se presenten actos violentos. No, mira, eso ya existe y eso se hace todo el tiempo. Explico. Hay una manifestación y de pronto en el marco de la manifestación se dan actos de violencia. Cuando hay esos actos de violencia, ahí normalmente están los puestos de mando unificado, están las mesas de garantías, está la personería, la asesoría al pueblo, los gestores de diálogo, todo esto. Cuando se va a intervenir por vía de la fuerza, porque hay personas de la marcha que están cometiendo desmanes o haciendo saqueos o destruyendo bienes públicos, o hay personas infiltradas o lo que sea, en esos casos, pues estos mecanismos son los que le avisan a la gente, disuélvanse porque la policía va a intervenir. Y eso se hace todo el tiempo, precisamente porque pueden haber heridos, pueden haber, pues si se van a colocar, se van a echar gases o si se va a colocar agua o lo que sea. Entonces, eso es un mecanismo que ya existe. No se trata de que se haga público por medios de comunicación, sino que se haga público a los manifestantes diciéndoles, hay violencia, vamos a intervenir. Sí. Esa es una medida de prevención para evitar lesiones y riesgos y demás. Doctor Alirio, me queda una duda, pero si ya existe, ya se hace, ¿por qué hay que plasmarlo en una ley? Porque no existe la ley, precisamente. Lo que hay son protocolos de la Alcaldía de Bogotá, protocolos del Ministerio del Interior, y lo que yo les he dicho, o sea, hay una orden de la Corte Constitucional de expedir esa ley. Sí. ¿Quién verifica que haya suficiente ilustración para los manifestantes de que va a haber uso de la fuerza? No, pues eso se hace en caliente, eso se hace todo el tiempo, cuando hay marchas, cuando la policía va a intervenir. Incluso se hace cuando hay operaciones militares, cuando hay un operativo hacia una casa, se avisa, se pide a la gente que se rinda, lo que sea, antes de que usen la fuerza. Eso se hace incluso en el derecho humanitario. Del uso de la fuerza, doctor Uribe, quisiera preguntarle, ¿cómo pretenden ustedes a través de este proyecto medir qué es y qué no es terrorismo en el marco de las protestas? Bueno, mira, insisto, la ley no se ocupa del tema de definiciones penales ni nada de eso. La ley está regulando un derecho fundamental. La ley no está derogando ni las competencias de la policía, ni las competencias de la fiscalía, ni la competencia de las agencias de seguridad, ni está promoviendo que se hagan protestas violentas, ni está diciendo que haya impunidad y que no se sancione a quienes cometan delitos.
Es decir, la ley no se ocupa de ese tema. Claro, representante, pero su colega, el representante Pedro Suárez, pide que lo acompañe en este proyecto, que haya claridad o que sirva este proyecto para que haya claridad entre lo que es la protesta pacífica o lo que pueden ser desórdenes y lo que puede ser terrorismo. Por eso le insisto, ¿de qué manera ustedes pretenden que esto se pueda zanjar en la discusión cuando llegue la fiscalía o llegue ante un juez? ¿Qué es y qué no es terrorismo? Mira, lo que ha dicho la Comisión Interamericana y lo que ha dicho Naciones Unidas, pero también lo dijo en el fallo de septiembre del 2020 la Corte Suprema, es que se utilizan a veces tipos penales excesivos para criminalizar hechos que pueden ser azonadas, que pueden ser ataques a servidores públicos, y que no se debe utilizar el tipo penal del terrorismo para digamos, procesar. O sea, el terrorismo es un delito que causa terror, que causa zozobra. Hay documentos internacionales también, directrices, hay un relator para la represión del terrorismo de Naciones Unidas que también ha establecido unas reglas. Entonces, una cosa es un grupo terrorista y otra cosa son unos manifestantes. En Colombia también hay leyes. Si esos manifestantes angelicales intentan quemar policías vivos, o crean cables. Eso no está, eso es condenable, eso no está protegido por esta ley. Por esta eso. Ley en ningún momento le va a dar garantías a nadie para ir a atacar a un policía. Perfecto, eso me parece bien. ¿Usted cree que esta ley, pues que con todos estos temas controvertidos, doctor Ariria, tiene posibilidades de que se la apruebe este Congreso? ¿Realmente creen que es posible aprobarla? No, de legislatura. Sacamos 28 leyes que se hicieron en función del programa de gobierno, y en este momento pues hay muchas normas que están tramitándose en el Congreso, y esta es una más de todas las que se están tramitando. La ley se llama Garantías para la Protesta Social, ¿verdad? Sí, es reglamentación del derecho a la protesta, sí. Vale. Doctor Alirio, gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz viernes. Gracias, Néstor. Un saludo. Chao. Ahora, Felipe, por tratarse de una ley